a poner a grabar la sesión y en este espacio nosotros vamos a conversar respecto a incógnitas que tengamos de la materia, de lo que usted quiera preguntar. ¿Sí? Entonces, esta reunión no es asistida, o sea, no va a haber una calificación por asistencia, sino es para despejar dudas. Me gustaría que también encendiera la cámara para podernos ver y escucho sus dudas, Juan. Es que tiene el micrófono apagado. Hola, Mayacet, muy buenas tardes. Ok, entonces, como le mencionaba Juan, si usted tiene alguna duda, entonces escríbamela por el chat y yo le doy lectura y le doy respuesta a su duda. Amayacet, le estaba comentando a Juan que este espacio es para que ustedes se conecten libremente y poder resolver ciertas dudas. Sí, este espacio no va a ser calificado ni tomado asistencia. Además de eso, me gustaría que encienda su cámara y su micrófono para que podamos conversar tranquilamente. Inge, buenas tardes. ¿Cómo está, Jennifer? Buenas tardes. Les comento, esta hora de aquí, yo voy a estar siempre conectado para que ustedes puedan hacerme preguntas. No es un espacio calificado, sino que es para resolver dudas. Le pido que por favor active su cámara y su micrófono para que podamos entablar una conversación fluida. A ver, Juan dice, bueno, le escribo en cuanto a la lectura, no había unas preguntas que me salieron incorrectas y en las otras me permitía escoger una sola respuesta. Ya, mire, lo que pasa es que habían unas que usted tiene que darse cuenta y esto va a seguir pasando, ¿no? Bueno, hay unas opciones que son de opción múltiple, pero si sale un cuadrito es porque son varias opciones. Y ahí igual en la pregunta debe decir que le permite más de una opción. Pero si no le sale esto y le sale la opción la respuesta está en forma de círculo, ¿no? Para la respuesta, entonces esa sí es una única respuesta. Entonces asumo que eso es lo que debe haber pasado. A ver, Nayeli, no sé. ¿Tiene usted alguna pregunta, Jennifer? Sí, Inge, por ejemplo, nos había mandado a hacer en su hora asincrónica sobre los modelos atómicos.
Y, por Sí. ejemplo, en un lado veo que son 6 y en otro que son 5. Y, por ejemplo, yo he estudiado solo los 5. El otro es como que no es tan conocido ni nada. Pero yo solo, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo, porque también hay otras tareas. Entonces, para Ya. adelantar y subir pronto, yo solo hice 5. Ya, es que justamente tiene que ver con el número que tienen que hacer ustedes, tiene que ver con el link que yo les puse. Ah, ya. Entonces, ¿sí revisó el link? No, para serles sincera, no. Ya, entonces tienen que, verán, de hecho es bueno que nos reunamos en este momento porque vamos a tener la posibilidad de hablar inclusive de la planificación semanal. No sé si se dio cuenta que ya está puesto eso en el aula virtual. Sí, sí, ya vi la Porque planificación, bueno, sí. la semana anterior fue un poco caótica porque ustedes no sabían qué actividades iban a tener ni nada de eso. En cambio, esta semana, ustedes al inicio de semana van a tener siempre una planificación semanal. ¿Ya? Ya. Entonces esa planificación semanal va a estar dispuesta de dos maneras. La primera va a estar puesta en los avisos que habíamos quedado que ahí se iba a poner todo. Y la segunda es el documento de la planificación. ¿Sí? Entonces, si usted se va a avisos, ahí está igual, actividad sincrónica para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles, para el día jueves, los días que Sí. tengamos. Entonces, justamente la de los modelos atómicos tenía un link y el link estaba en el aviso. Ah, es que por ejemplo eso decía, por ejemplo decía página web, entonces yo me di a entender que era solo de buscar en alguna página web y solo sacar de ahí y ver los modelos. Pero ahorita ya Ajá. me dijo todo esto, De entonces ya. hecho, revisemos en este momento a ver cuál es o cuántos modelos me está dando esta página. ¿Listo? De un segundito. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Este tiene 6 modelos. Ah, ya dije ya. Ujú. Sí, entonces no se olvide, siempre al inicio de semana revisar los avisos y revisar la planificación semanal para que tengan una guía. Entonces, para el día de hoy, ustedes tenían lo de los modelos atómicos, tienen que hacer los dibujos. No se olviden de membretear el dibujo. Es decir, ¿qué significa? Que tienen que poner su nombre, el curso, la universidad, toda la parte formal. ¿Sí? Para que al momento de escanear, pues yo no tenga ningún inconveniente en la calificación, ni yo ni ustedes. Ya, Inge, gracias. Esa era mi pregunta sobre ese deber. Ah, Y bueno. sobre los avisos también ya me quedó claro, porque yo no revisé, para serles sincero, no revisé los avisos. Entonces ahí van a estar subidos los links o cualquier otro documento para nosotros poder realizar los deberes que estén en la planificación. Exactamente. De hecho, en los avisos le dirigen a ustedes hacia el lugar en donde tienen que cargar la información. Por ejemplo, este de aquí, si no me equivoco, está considerado como un taller. Entonces, en el aviso dice, vaya a esta página web, realice esta actividad y cárguela en tal lugar. Entonces, si no me equivoco, era el taller 2, entonces se tenían que cargar al taller 2. Y en el taller 2, pues hay una breve explicación, pero porque ya está explicado en el aviso. Gracias, Inge. Esa era mi duda. Ok, Jennifer. Bueno, creo que Juan ya se fue. Queda pendiente a Mayaset y Kevin. Les comento, muchachos. Primero activen su cámara, ¿ya? Y sus micrófonos. Este espacio es para que ustedes me hagan cualquier pregunta respecto a la planificación, a las actividades o lo que sea que ustedes tengan dudas. ¿Listo? Inge, no sé si me puede escuchar. Juan, ahí le escucho. Ah, ya Ya, me uní Inge, para... yo tenía una pregunta sobre el deber. Dígame, Mayacet. Del deber que nos habían puesto de las conversiones, en Ajá. la pregunta 18, esa no le entiendo muy bien cómo debemos hacer. ¿Me podría explicar, por favor? A ver, espérenme, ya abro esa parte.
Espérame un ratito, voy a prender la luz porque creo que no se me ve nada. Sí, sí está un poco oscuro. Así. ¿Me recuerdan qué número fue que dijo Amayacet? El 18 dijo Inge. El 18. 18, Inge. A ver, ¿cuántos años luz son de la Tierra a Marte si la distancia media entre los dos planetas es de... Ah, ya. Este ejercicio, perdón, es para la determinación de la distancia que hay entre la Tierra y Marte, ¿no? Ujú. Entonces, justamente yo les conversaba en la clase de que el término año luz es para medir distancias, entonces lo único que usted tiene que hacer es convertir los kilómetros que le está dando a años luz. Es decir, usted tiene que ir a averiguar cuál es el factor de conversión para determinar, o sea, mejor dicho, cuántos kilómetros tiene un año luz. Ujú. Ya, ¿Sí? ya lo entendí. Ya, muchas gracias, Inge. Ya, bueno, Mayacet. A ver, Inge, una tenemos en la pregunta. sala. Perdón, Jennifer, dígame. Inge, ahorita acabo de ver eso de los avisos del link de los, ¿cómo se llama? De los modelos atómicos. Ujú. ¿Y dibujamos esos mismos o podemos dibujar unos parecidos o esos de ley? Como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque justamente como yo les di esa página es para que ustedes se guíen en cuántos dibujos tienen que presentarme, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero de ahí ya si ustedes quieren hacer otro que tenga, yo qué sé, más adornos, eso ya queda a la parte didáctica de ustedes. Ya, ya, Inge, gracias. Porque en realidad los que están ahí son muy sencillos, muy básicos. Entonces, ¿ustedes tienen la opción? Gracias, Inge. Bueno, Evaluación integral, facultad de a ver, creo que Juan está hablando, pero como que no le escucho, Juan. Sí, me escucha. Docente, estudiante. Nombre del usuario, Sí, se confían 060. no me escucha Inge. Ya, ahí le escuché. Ya. Inge, verá, lo que pasa es que, por ejemplo, en esas preguntas ya de lo que me acaba de explicar, que de las que tenía que escoger dos preguntas ya, bueno, esas ya están aparte, porque hay otras preguntas donde que, por ejemplo, me decía que ahí estaba la respuesta kilómetro sobre segundo, creo que era una respuesta, o el prefijo del kilómetro era km, pero había dos respuestas. Esas me permitía a mí coger una, y yo escogí una, pero el rato que ya finalicé la prueba me salía que estaba incorrecto. Igual me salía Ya. en la respuesta lo mismo. Entonces, ahí cuál es el inconveniente. Ya sé cuál es el inconveniente, Juan. A ver, denme un momentico, voy a apagar la cámara porque me olvidé poner silencio. Y tengo conectado el teléfono acá. Listo. Ok, entonces, ¿cuál era el inconveniente, Juan, ahí? Si ustedes van a revisar la información, los kilómetros, o más bien cuando hablamos de los prefijos, el prefijo K es en minúscula.
No sé si me están escuchando bien, creo que siento como retraso. No, sí está bien, Inge. ¿Sí está bien? Ah, Sí. ya. Entonces, em, ¿cuál era la pequeña trampa en esa pregunta? Que aparentemente teníamos dos respuestas iguales, pero no. ¿Por qué? Porque la una era una K mayúscula con una M minúscula, que es como comúnmente lo escribimos, pero esto es un error. Kilómetros son ambas en minúscula. Entonces, teníamos que haber escogido, bueno, no sé cuál era la opción que salía porque pues salían al azar las opciones. Tenía que ser la K minúscula con la M minúscula. Igualmente, había una pregunta que era, a ver, déjenme De ver si me acuerdo. kilogramos. Kilogramos, tenía exactamente el mismo inconveniente. Kilogramo es K minúscula, G minúscula. Y había otra que también podría ser un poco confusa, que era sobre el prefijo giga. No era del gramo, Luis, porque estaba la G minúscula. No sé si es que en esa también tuve un error, porque A me ver, daba la G minúscula y Decía que era la G minúscula es significaba gramos. giga, pero es la G mayúscula. La G mayúscula Exactamente, es, exactamente. Si nos está diciendo cuál de los siguientes pertenece a... Pero voy a revisar porque no recuerdo cómo bien los puse. sí, porque estaba la G minúscula y decía que la giga se representaba con la G mayúscula Entonces y ahí la luego que era, respuesta era ninguna. no, pero que, o sea, solo me ponía la G minúscula y decía que cuál es el prefijo de eso, el nombre, o sea, por situación era el gramo, Pero el gramo... A ver, espérame un segundo. porque gramo igual se representa con la G minúscula. ¿Dónde está? Eso. Ujú. Vale. Sí, tiene razón. Respuesta para... Inge no se le escucha bien, se le movió el sonido. Ok. De hecho, estoy escuchando un ruido. ¿Ahí me escucha? Sí, Inge, ahí sí. Ya, listo. Ok, sí, efectivamente, hay un error en la pregunta. Es gramo. Bueno, en este caso podrían ser las dos. Mi idea de la pregunta era otra, pero la respuesta gramo es correcta, porque G minúscula es gramo. ¿Sí? Sí, Inge, ahí Entonces, había un error. déjenme lo voy a anotar porque es pendiente.
Ok, entonces, ahora tendríamos que considerar a las personas que igual escogieron la opción ninguna, ¿no? Entonces ya voy a hacerle el chequeo para todos. Gracias por esa observación, Juan. Ok, ¿alguna otra duda? Inge, también una preguntita del deber. En el deber, los resultados tenemos que redondear las cifras o le ponemos así como nos sale. Bueno, ustedes tienen la opción, ¿no? Obviamente sería máximo unas 3, 4 cifras, pero no más, para que estéticamente se vea bien, sobre todo. Entiendo. Ujú. Gracias. Jessica, de hecho tengo a dos Jessica Minta Inge, conectadas. no le... Kevin Toala igual está conectado desde hace rato, pero no ha hecho ninguna pregunta. Inge, Sí, dígame, Juan. otra pregunta, es sobre el deber de la tarea 2. No sé si le puedo preguntar sobre eso. Por supuesto. Verá, lo que pasa es que la tarea 2 me dice que saque la configuración electrónica. En esa configuración electrónica, ¿puedo utilizarle solamente a lo que significa la 1S, 2S, 2P, así con las valencias, o tengo que hacer con las flechas? Porque hay algunas formas de hacer la configuración electrónica. Mm, sí, hagámosle con las flechas. Sí, o sea, graficando los spins. Ya ahí, Ujú. Sí, ya de eso hecho, era. en este momento voy a poner en el Moodle esa parte. Inge, ¿cómo dijo? ¿Solo con SPDF o con las flechitas también? Con ambas. O sea, Ambas. ustedes ponen las letras con los electrones, pero encima llenando gráficamente los spins. Allá. A ver. Este,
Listo. A ver, tenemos a Nayeli Mosquera. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda, Nayeli? Inge, sobre el primer deber, el de los dibujos atómicos por el Ujú. modelo. No vas a entrar rápido a la reunión y no la escuché. ¿Me puede explicar, por favor? Ah, ya, le mencionaba. Y bueno, y de hecho esto va para todos, ¿no? Ustedes tienen que entrar primero a lo que es el aviso, a los avisos. El foro de avisos, ahí se encuentra detallada la planificación semanal. Entonces, como le había pasado a Mayacet, eh, ahí se encuentra un link en el cual ustedes se van a tener que dirigir a él para después hacer los gráficos en función de ese link. Es decir, nos está referenciando cuál va a ser el número de gráficos que tengo que hacer. Y de la misma manera nos redirige hacia dónde es que tenemos que subir. Entonces, por eso, en la parte donde dice ya taller 2, si no me equivoco es taller 2, ahí está, digamos, como que descrito muy brevemente. ¿Pero por qué? Porque la información más detallada está en el aviso. De la misma manera, ustedes van a tener el documento de la planificación semanal, el cual ustedes pueden revisar y, y ahí se encuentra, digamos, concatenado con la información que yo les estoy poniendo en aviso para que ustedes despejen cualquier duda. Inge, otra preguntita respecto a ese deber mismo. ¿Podemos hacer en hoja, en cartulina? Como ustedes quieran, porque al final yo no voy a ver el material sobre el cual están haciendo, sino que yo voy a ver el escaneado de eso. Entonces ustedes pueden Oh, hacerlo en hoja, pueden hacerlo en cartulina, pueden hacerlo en el material que a ustedes se les ocurra. Pero yo al final voy a revisar, a recibir únicamente el escaneado de eso. ok, Inge, gracias. Ah, y otra cosa, no se olviden, si de pronto no tienen escáner, bajen una aplicación gratuita que se llama Cam Scanner. Y con eso se ahorran el hecho de que tengan que de pronto, se me ocurre, alguien quiera comprar un escáner para poder enviar los deberes. No, no es necesario. Gracias, Inge. Bueno, Kevin Tobalá, Jessica Minta, ¿alguna pregunta? No, Inge, no. Ya está todo claro. ¿Está Gracias. todo claro? Ok. Sí. Entonces, no se olviden, cada semana ustedes entrar a revisar la planificación, pues con la planificación ustedes van a tener todo claro. Yo sé que la semana anterior fue un poco descontrolada, no se tenía muy claro qué eran las actividades que ustedes tenían, pero en cambio, a partir de esta semana, ustedes ya tienen la planificación clara de qué es lo que tienen que hacer. Ahora, no sé si siguen con inconvenientes respecto al OneDrive, porque dos de las actividades que tenemos tienen que ver con los libros del OneDrive. Entonces tienen que leer. Ojo, ahí les puse clarito, ¿no? No es porque algunas personas me preguntaban, pero es que, profe, yo no puedo leer, a ver, la vez pasada que les mandé 3 libros, hacer una triangulación. Yo no puedo leer 3 libros en una semana. No, perdón, eran 24 horas, si no me equivoco. Entonces decían, yo no puedo leer 3 libros en 24 horas, entonces yo no les estoy mandando a leer los libros enteros, sino solamente los temas en los que nos tenemos que encuadrar. Sí, inclusive ahí les puse, tienen que ir del tema, en el 1 creo que tenían que ir del 5.8 al 5.10. ¿Sí? Incluso le pongo con las páginas. Ojo, una aclaración, las páginas son las páginas del físico, por así decirlo. Sí, porque si ustedes marcan, por ejemplo, la página 139 en el PDF, les arroja otra página cercana. No es que va a estar lejos tampoco, pero tiene que ser la página del libro, no la página del digital. Sí, para que hagan las lecturas. Bueno, ahora quiero escucharlos, chicos. ¿Cómo van? ¿Qué tal la semana anterior?
muy caótica. Porque escuché por ahí algunas personas que dice que ya se querían retirar, que porque tenían muchos trabajos, que porque tenían inconvenientes con la conexión. Inge, disculpe, sobre el ejercicio de conversiones de unidades, el deber Ujú. de la tarea uno, si yo ya lo tengo hecho, ¿lo puedo subir o tengo Por que esperar? supuesto. Ah, ya. Claro, claro. O sea, usted va a tener activa, bueno, no recuerdo ese deber desde cuándo estaba activo, pero va a tener una fecha tope. Entonces, dentro de eso, usted, hasta que no pase o sea, no necesariamente tiene que usted esperar la fecha tope para subir los deberes. Lo que quiere decir es que pasado ese momento, ya no se le calificará. Entonces, si usted tiene 2, 3, 5, un día antes, el deber ya hecho, usted lo puede hacer. Muchas gracias. Lo carga y listo. Entonces, me estaban diciendo respecto a cómo les fue la semana anterior. Sí, fue un poco rara porque igual el internet se iba y como que ya nos perdíamos en las clases. Y como que eso parte sí molesta un poco de tener clases virtuales. Y de ahí Claro. sí nos mandaban muchos deberes, sí estaba medio. Bueno, al menos conmigo lo que van a tener que hacer es leer mucho. Sí, va a tener que leer bastante. Pues, bueno, esta semana solamente van a tener que leer información de 2 libros. Pero así sucesivamente vamos a ir trabajando para que ustedes lean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo errores ortográficos en los mensajes que me han escrito. La semana anterior algunas personas estaban un poco perdidas con lo de la triangulación. Y el sábado creo que estaba revisando y hay horrores en ortografía. Entonces necesitamos reforzar muchísimo la lectura para que de una forma indirecta nos ayude a mejorar la ortografía. Ujú. Jessica, usted está conectada, pero no nos ha mencionado sus dudas. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, ¿me escucha? Sí. Ángel, lo que pasa es que solo no escucho porque no tenía audio en mi computadora y no le escucho muy bien. Eso de debemos leer los libros y ahí una vez que hagamos de leer esos temas, de ahí hacemos la configuración electrónica. Claro, claro, porque en los libros nos explica cómo hacer la configuración electrónica. Ya. Ujú. Entonces, Entonces, lo único que tienen que ustedes hacer es ver la información que está en ese libro, analizar cómo es que están haciendo la configuración electrónica, mejor dicho, las reglas que debe tener, y la parte práctica sería el desarrollo de estos 20 elementos. Ahora, con ustedes tengo que ser demasiado explícito, porque ya me di cuenta que si no les explico con pelos y detalles, van a, mejor dicho, a Hacer arrancarse los otras pelos. cosas. Entonces, les puse los 20 elementos, inclusive dicho cuáles son los 20 elementos, porque si no me hubieran dicho, pero 20 elementos para abajo, o 20 elementos hacia un lado, o 20 elementos, no. Entonces están los 20 no, primeros elementos ya puesticos ahí, ¿cuáles son? ¿Sí? ya dije, y debemos hacer tal y como están haciendo en el libro, así, Correcto. Sí. Bueno, de tal y hecho, como están. usted puede encontrar la misma información en cualquier lado, ¿sí? Porque existe una forma de hacerlo sumándole lo en la parte gráfica de los espines, ¿sí? Eh, a ver, déjeme, creo que la próxima También hay. semana.
Ahora que me doy cuenta, me faltó explicarles que también quiero la determinación de los números cuánticos. Es decir, ¿para qué nos sirve la realización de la configuración electrónica? Pues para la determinación de los números cuánticos. Y no les he escrito esa parte. Inge, otra preguntita. Dígame. Toca dibujar los 6 átomos que salen ahí. Porque creo que los más conocidos solo eran 5. Ya, espérenme un segundito. Ah, no. Sí, los 6 que están ahí. Ya, ahí, gracias. Listo, entonces ya les acabo de mencionar en el foro que tienen que también hacer la configuración electrónica y determinar los números cuánticos. Inge, no me acuerdo cuáles eran los números cuánticos. ¿Me puede decir? Solo así un ejemplo nomás. Claro, por supuesto, los números cuánticos son 4. Tenemos el número cuántico principal, el número cuántico azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, en la lectura les explica cada uno de los números cuánticos. Inclusive les voy a poner, si ustedes quieren, algún video que les mencione cómo es el proceso para la obtención de estos números cuánticos. Porque el primer paso que tienen que hacer ustedes es determinar la configuración electrónica correcta del elemento. Luego, con la parte final de la configuración electrónica, ustedes van a determinar
los números cuánticos en función de la información que les dé. ¿Sí? Entonces, ponerme a darle la clase completa en este momento es medio complicado. Pero lo que les puedo hacer es subirles un video de refuerzo que les dé ejemplos de cómo obtener la configuración electrónica. Es más, de hecho, estoy preparando unos videos para poder ejemplificar cada uno de los temas que nosotros vamos a ver y les voy a igual subir a YouTube para que ustedes los puedan ver, porque es un poco complicado solamente con presentaciones. Entonces, yo quiero la posibilidad de poderles ejemplificar a ustedes. Y o sea, va a subir un video que nos indique ahí cómo sacar el número cuántico, ¿verdad? Sí, exactamente. Me gustaría, todavía no tengo pues todo el material, pero apenas pueda, yo les voy a subir videos igual, así sea de los temas anteriores, para que ustedes los puedan ver y con ejemplos de los ejercicios que estamos haciendo. Ya, gracias. Inge, una pregunta. Dígame. Una pregunta. Ujú. Dígame, Depende Jessica. de la configuración electrónica, ¿verdad? Perdón, Creo no, que le llegó un Inge, poco los atrasado. números cuánticos, que los números cuánticos se les saca dependiendo lo último que me salga de la configuración electrónica, ¿verdad? Correcto. Ya. Entonces, gracias. Ok, con mucho gusto, Jessica. Entonces, en este momento les estoy agregando un video para que ustedes puedan tener un poco más gráfico la parte de la configuración y la obtención de números cuánticos. Dije una preguntita. ¿Alguien iba a decir algo? Yo le iba a preguntar algo. Dígame. Después de cada tema que veamos, nos va a tomar una prueba. Por lo que veo en la Sí. plataforma que siempre esta evaluación, sí. Sí, bueno, de hecho, nos mencionaron sobre la evaluación de acuerdo a la estructura que nos dieron. Si ustedes pueden ver, tenemos 2 evaluaciones por cada tema. Pero, pues en este caso voy a hacer un poco de caso omiso a esto, voy a tomar solamente una evaluación. Pero igual, son lecciones cortas, no son muy largas. Lo que sí es que, por ejemplo, para la lección de esta semana, ustedes van a tener que realizar cálculos. Entonces, tienen que tener a la mano
yo qué sé, su calculadora, su lápiz, su borrador para que puedan realizar los cálculos en ese momento y obtener la respuesta. Ya, Inge, gracias. Inge, disculpe, en el taller 2 de los modelos atómicos dice que la hoja en donde se realizan los dibujos debe estar con membrete de identificación del estudiante. ¿Cómo sería eso? O sea, como ustedes van a presentar básicamente una lámina, ¿no? Con su Ajá. dibujo, con sus dibujos, entonces tienen que poner, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, el nombre de la universidad, el Ah, nombre de ya, ustedes, la fecha, el encabezado. el encabezado. Gracias. Correcto. Listo, entonces ya les acabo de poner un video sobre la configuración y la obtención de números cuánticos. En sí solamente tenemos 3 deberes con usted, ¿cierto? A ver, tendríamos, claro, tenemos los dibujos, Ajá. tenemos las configuraciones electrónicas y, ¿qué más se me está olvidando? La conversión de unidades, Inge. Conversión de unidades. Ah, claro, claro, está haciendo un recuento. Yo pensé que para esta semana, porque para esta semana tenemos el de los gráficos, tenemos el de la configuración electrónica. Y el de los libros. Exactamente, pero tenemos 2 lecturas aparte, entonces, Ajá. como actividades. Entonces, una actividad que es la lectura del libro de química de Burns y el de química de la ciencia central. Mucho ojo también ahí, ¿no? Yo me estoy refiriendo a las páginas del libro de la 9ª edición, porque hay 2 químicas de la ciencia central. Y pues finalmente la lectura nuevamente de la química de la ciencia central 9ª edición, pero con otro tema, ¿no? Y del cual se evaluará en el módulo. ¿Algo más, chicos? ¿Todo está claro? Sí, gracias. Ok. No creo que igual se vaya a conectar nadie más. Más sin embargo, les pido de favor que también les avisen a sus compañeros lo que hemos hablado acá. Y no se olviden que también esta reunión está grabada. Entonces, les pondré en el aula virtual lo que he conversado. De la misma manera, les hago la invitación todos los días lunes de 2 a 3 de la tarde para que ustedes resuelvan sus dudas de lo que haya pasado la semana anterior o de la planificación de la actual.
¿Qué tal, Joel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, Joel? En este espacio estamos resolviendo dudas. Perdón, Inge, no lo escuché. Digo que este espacio está programado justamente para que ustedes ingresen y presenten sus dudas respecto a la asignatura. Ah, ya. Entonces, no sé si usted tenga algunas preguntas al respecto. Por el momento no, Liz. Bueno, de todas maneras, recordarle que esta reunión estará programada cada 8 días para que ustedes puedan acceder y nos presenten sus dudas respecto a los trabajos, a la programación de actividades. E igualmente recordarle que se encuentra ahorita puesta un nuevo apartado en el aula virtual en el cual se encuentra la planificación y parte de esa, o más bien esa información también se encuentra en el apartado avisos, en el foro, en el cual se habla detalladamente sobre cada una de las actividades de la semana. Bueno, chicos, creo que entonces eso es todo. Nos vemos en una próxima ocasión para este espacio. Y nos vemos en clases síncronas, ¿no? Sí, gracias, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Buenas tardes. Ok. A ustedes, chicos. Hasta una próxima. Gracias, Inge.